El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonaran los pecados. Acudía a la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Nuevamente, bienvenidos queridos hermanos en esta Santa Misa del segundo domingo de Adviento. Poco a poco vamos avanzando y esta palabra que hoy hemos escuchado, en esta palabra quisiera subrayar dos cosas. Primero, preparen el camino del Señor. Hay una definición bastante sencilla. ¿Qué significa preparar? Preparar, dice, es disponer o arreglar las cosas necesarias para realizar algo o para un fin. Eso es preparar. Disponer. Tener una actitud. Una actitud tanto interna como externa, tener voluntad, arreglar cosas necesarias. Si el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación, entonces implica que haya una disposición interior de nosotros en vistas a algo más. En este caso, en vistas a la Navidad. Nuestro ambiente, digamos el ambiente comercial o de consumo, a veces no ayuda mucho a esta disposición, porque si se recordarán ustedes, o habremos visto en algún otro momento, que apenas pasa Día de los Santos y ya se siente un ambiente navideño, ¿verdad? Se dice ambiente navideño, ¿verdad? Como que nos saltamos, ¿verdad? Este camino, ¿verdad? Como que si nos transportara automáticamente a un ambiente de fiesta, de alegría, de luces, de otras cosas. No es que esté mal celebrar con luces o estos signos, sino la cuestión es que para la vida cristiana la preparación es fundamental. En la vida ordinaria siempre conlleva muchas preparaciones para hacer cosas, ¿no? Los alumnos que estudian, se enfrentan a sus exámenes, dicen: tenemos que preparar examen, dice. Yo al menos he escuchado esas palabras que dicen, bueno, esta semana tenemos que preparar exámenes, dicen. Es decir, hay una disposición interior, es decir, yo me preparo, ¿verdad?, en vistas a ganar un examen, ¿verdad? Se preparan y al mismo tiempo van repasando, ¿no? Esa es una preparación.
intelectual. Para un trabajo uno tiene que estar también preparado, ¿va? Al menos si uno va al campo, dice, bueno, mañana voy a preparar mis cosas, ¿no? Es decir, llevo mis herramientas, veo que no me falta nada y es una preparación. Y así podemos poner otros ejemplos, ¿no? Preparar, disposición interior de la voluntad para realizar algo, un fin. Por eso, el Señor quiso incluso enviar a un profeta, en este caso a Juan el Bautista, para preparar el camino que Él quiso establecer con su pueblo. Preparar. Segundo, enderecen sus senderos, dice. ¿Qué significa enderezar? En una definición bastante simple, sencilla, dice, enderezar significa poner derecho algo que está torcido. Y uno puede decir, yo estoy torcido. El profeta está hablando al pueblo de Israel. Veamos cómo de manera muy gráfica el Señor se dirige a su pueblo y le dice, por ejemplo, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Está hablando de un camino. El camino tiene un significado también. El camino es símbolo o signo de comunión, unión, cercanía. Si dos pueblos se encuentran cerca, pero si no tienen ningún camino que los una, pues no están unidos, ¿verdad? Están separados. Si dos pueblos tienen un camino transitable, en nuestro caso, ¿verdad? Que hay un camino en buen estado, pues esa comunicación será más fluida, ¿verdad? Una comunicación más fluida, en nuestro tiempo diríamos, habrá un comercio, ¿verdad? Un intercambio, ¿no? Será fácil acceso. Es decir, hermanos, el camino en la Sagrada Escritura también tiene un significado de comunión, ¿verdad? De cercanía, de que el Señor dice, preparen el camino del Señor. Dice, preparen ese camino que yo quiero establecer comunión con mi pueblo. Aquello que impida pasar, pues que sea quitado. Ese del monte y la colina que se rebajen. Es decir, preparen el terreno que yo quiero comunicarme, que quiero establecer una comunión con mi pueblo. Ese es el camino. Y el tiempo de Adviento, entonces, a partir de lo que nos dice hoy el profeta Isaías, es también un camino que quiere establecer Dios con cada uno de nosotros. Ya es de una manera más personal. De ahí la necesidad, pues, de preparar y de enderezar aquello que está torcido. Enderezar, dice. Poner derecho lo que está torcido. La vida cristiana puede torcerse. Claro. Poner derecho o vertical lo que está inclinado o tendido, ¿verdad? También significa enmendar, corregir. O sea que este tiempo de Adviento tiene hay cosas bastantes que hacer, hermanos. Tenemos que revisar, ¿verdad? Enderezar, preparar el camino. ¿Qué me toca hacer a mí? Corregir mi vida, enmendar qué cosas he hecho y que necesito ahora enmendar. Quizá me fui torciendo por el pecado, por la costumbre, ¿verdad? Porque el pecado, recordemos que el pecado tras pecado, aunque sea venial, pues va enfriando la caridad y nos puede inclinar a otras cosas, ¿verdad? No se puede inclinar.
Y hay que enderezar. El ejemplo típico, ¿verdad? Que con una vez que faltemos a misa, y a la siguiente cuesta un poquito más, ¿verdad? Como que implica un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Y ya una tercera vez, ya cuesta más, ¿verdad? Una cuarta, un mes, ya. Si nos descuidamos, se enfría ese fervor que tenemos, y digo, ya no voy, ¿verdad? Iré hasta fin de año. La Navidad nos veremos, ¿verdad? Es decir, el pecado puede enfriar esa caridad y puede torcer la vida cristiana, ¿no? Y hoy la palabra de Dios nos dice, enderecen el camino, hay que enderezar, volver a ese fervor, poner derecho lo que está torcido, enmendar, corregir. Quizá me fui acostumbrando a decir mentiras, ¿verdad? Mentira tras mentira, y me fui desviando. Y hoy el Señor me dice, enderecen el camino. Bueno, tengo que enderezar mi vida hacia la verdad, ser honesto, sinceridad. Eso es corregir, enderezar. También enderezar significa dirigir mi vida, mi vida, que la orientación, el norte de mi vida sea Cristo. No el pecado, no la corrupción, no mis cosas, no, es decir, siempre tiene que ser Cristo. Eso es enderezar. También se puede entender como encaminarse derechamente a un lugar o a una persona. Eso es enderezar. Encaminarse derechamente a un lugar o a una persona. En nuestro caso, enderezar puede ser encaminar derechamente mi vida a Cristo. La persona es Cristo. O disponerse, encaminarse a lograr un intento. Intentar. Eso es enderezar también, intentar. Puede hacer que mi vida esté, ¿verdad? Está un poco frío en la caridad, ¿verdad? En la fe. Y ahora tengo que encaminarme a hacer ese intento, pues, de volver a ese fervor que tal vez tuve antes en la iglesia y ahora lo he perdido. Tiempo de Adviento, tiempo de camino, tiempo de enderezar la vida, tiempo de preparar. Ahí está. Es decir, hermanos, la palabra de Dios pues hoy nos invita a concretar muchas cosas. Pueden ser sencillas, ¿verdad? Intentar. Intenta de nuevo, hermano. Intenta, ¿verdad? Ese fervor que tal vez en un principio tuviste, intenta de nuevo. Esos retiros que se han hecho en esta parroquia, ¿no? Yo lo tomaría como parte de esto, ¿no? De enderezar el camino. ¿Son católicos? Sí. ¿Han recibido los sacramentos? Sí, pero en algún momento quizás se fue enfriando y se fue perdiendo el norte, y el retiro nos sirve para enderezar, es decir, volver a retomar ese camino, volver a encaminarse a ese camino derecho que nos lleva a Cristo. Adviento, tiempo de preparar el camino del Señor, tiempo de enderezar. Termino mencionando, retomando lo que dice el apóstol San Pedro. Nos da un toque de esperanza. O sea, al final, ¿cuál es el sentido de lo que hacemos? ¿Cuál es el sentido de que tú y yo volvamos a enderezar nuestra vida y retomemos esta palabra? ¿Cuál va a ser esa razón? San Pedro nos dice, no es que el Señor se tarde como algunos suponen, dice, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia. Pienso que esa paciencia del Señor, eso es lo que nos mantiene en esta esperanza, ¿no? La paciencia del Señor. 4 semanas, claro, son 4 semanas, podemos hacer algo, ¿no? Podemos hacer mucho, si queremos.
Pero, pues no quiere que nadie perezca, dice. O sea, esta lucha que uno constantemente, esta reorientación de la vida que el Señor nos invita, es porque en el fondo Dios quiere que nadie de nosotros muera, se pierda, se condene. Y ni siquiera de los que están fuera, los que se han olvidado de Dios, los que viven como si Dios no existiera, a ellos también les llega esta palabra de esperanza: nadie perezca. Imaginémonos, nosotros que domingo tras domingo hacemos ese esfuerzo, ¿verdad? Intentamos buscar al Señor y queremos seguir al Señor, sintámonos dichosos porque somos parte de esa esperanza del Señor. Termina diciendo: sino que todos se arrepientan. Es decir, el tiempo que nos da el Señor es para darnos un espacio de arrepentimiento en el aquí. Porque el tiempo termina para nosotros, ¿verdad? Por eso San Pedro comienza diciendo: no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, para Dios el tiempo, ¿verdad? Él es el dueño del tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Hablamos de horas, de días, de semanas, de años, ¿verdad? Pero para Dios, el dueño del tiempo puede cambiar. Aprovechemos pues, hermanos, y pidamos al Señor no perder esta esperanza. Por eso también la corona de Adviento es verde, ¿no? Es decir, cargado de esperanza, el círculo, ¿verdad? Recordemos que es el tiempo de Dios, ¿verdad? Que no tiene fin, ¿verdad? Ni principio ni fin. Dios gobierna todo el tiempo y en medio de ese tiempo está lleno de esperanza para nosotros. Nos ofrece la esperanza y nosotros, ojalá pues, hagamos nuestra esa esperanza, ¿verdad? Y que todo esfuerzo que hagamos sea de verdad para buscar y orientar nuestra vida hacia Él. Alabado sea Jesucristo.